Hace 50 años, allí nomás a la vuelta de la esquina en el calendario, estuve hablando con Jack Dempsey sobre la pelea del siglo, la historia de su combate con Luis Ángel Firpo. Ya estamos en el centenario de aquel evento y hoy reedito la nota que publiqué en la ya desaparecida revista Siete Días. No te preocupes, el otro es un inútil y lo vas a noquear en un par de rounds, decía el promotor. Un inútil, puede ser, pero un inútil grandote fue la respuesta del boxeador. No te hagas problema, lo sacas en un par de rounds, insistió el promotor. Corría el año 1923. Ese 14 de septiembre, el Polo Grounds de Nueva York vibraba con una multitud. En un estadio usualmente utilizado para béisbol, con un máximo de 50.000 espectadores, se amontonaban 85.000 personas para una pelea que prometía ser épica. El promotor Tex Rickard acertó 100% con el pronóstico. Dempsey dio cuenta de Firpo en 2 rounds. Pero en lo que Rickard se equivocó fue en la capacidad y valentía del rival. Jack Dempsey recordó aquel diálogo con Rickard, uno de los promotores más famosos, y en el comienzo de nuestra conversación señaló: Firpo no solo era grandote, de inútil no tenía nada. Sentado en su tradicional mesa, entrada a la izquierda de su famoso restaurante en Broadway, firmando autógrafos con infinita paciencia a los clientes que indefectiblemente querían estrechar la mano del campeón de campeones, el gran Jack Dempsey lucía corpulento todavía en sus 78 años y habló con franqueza del duelo que protagonizó con quien después terminaría siendo gran amigo. Mucho se ha inventado sobre lo que yo habría dicho o no sobre la pelea, pero la verdad, en lo que a mí respecta, es una sola, recalcó. Yo de lo único que me acordaba cuando llegué de regreso al vestuario es haber subido al ring con la idea fija de liquidar a Firpo en el primer round, con un solo golpe. Pero una vez que empezamos a darnos fuerte, quedé sumergido como en una neblina y ya ni me di cuenta que me sacó del ring o me volví a subir, ni cuántos golpes cruzamos, ni cuántas veces lo tiré. Dempsey se había ido formando una idea más clara de lo que había sucedido al ver la película del combate, cuando leyó los comentarios y escuchó la versión de su gente, armando la realidad de lo sucedido como si fuera un rompecabezas, porque en la pelea, muy temprano, al errar apenas una furibunda izquierda, se encontró con la derecha de Firpo estrellándose en su mandíbula. Quedó medio groggy por el resto de ese primer round en el que tiró 7 veces al argentino, aprovechando que el referí no lo mandaba a un rincón neutral después de cada caída, sino que en cuanto Firpo amagaba levantarse ya le estaba pegando para una nueva cuenta. Lo que menos esperaban, ni él ni el público, fue la furiosa reacción del argentino, que lo llevó a derechazo contra las cuerdas y terminó tirándolo fuera del ring. Hasta hoy sigue discutiéndose si la cuenta fue más allá de lo reglamentario. Lo cierto es que los mismos periodistas que lo vieron caer sentado sobre la mesa de trabajo lo ayudaron a volver al cuadrilátero, algo totalmente antirreglamentario. No discuto que me hayan ayudado, me trató de explicar Dempsey, repitiendo que le parecía estar en medio de una neblina, que ni siquiera sintió el dolor al caer sobre una máquina de escribir, que según le contaron quedó destrozada. El dolor lo sintió con el tiempo y debió someterse a 3 operaciones como consecuencia de su aterrizaje sobre la máquina de escribir. Cuando llegó al rincón, como loco, para él
que sería el primero y único minuto de descanso, lo primero que preguntó fue en qué round estaba, mientras sus segundos se gritaban unos a otros porque no encontraban las sales para reavivarlo. Finalmente fue Joe Benjamin, un boxeador peso ligero que colaboraba en la esquina, el que salvó el apuro. Le apreté la botellita en la nariz como para despertar a un caballo, comentó Benjamín después del encuentro. Con un Firpo ya desgastado, entraron al segundo round. Dempsey, parcialmente recuperado del gran susto del primero, depositó en la luna a Firpo dos veces más. La segunda en forma definitiva. El triunfo adquirió tono nacionalista y ayudó a Dempsey a recuperar la fama que había quedado manchada por no integrar las Fuerzas Armadas durante la Primera Guerra Mundial. Una maniobra de su entonces manager, Doc Kearns, para no perder la sustancial fuente de ingreso, dado que el manager tenía una tajada grande de lo que ganaba Jack. La excusa fue que era el sostén de las 11 personas de su familia. En nuestra charla de ese septiembre de 1973, Dempsey continuaba considerando que esos 4 minutos y monedas contra Firpo habían sido los más brutales de la historia. Consideraba que los pugilistas de su tiempo habían sido mejores, superiores, pues para llegar a campeón en esos tiempos era necesario pelear contra los mejores, no eligiendo rivales a dedo. Medio siglo después de la entrevista, creo que sus palabras continúan teniendo resonancia. El saldo más curioso de la tremenda pelea con Firpo es que con el tiempo fue creciendo el respeto mutuo y una genuina amistad. Se carteaban seguido y en inglés. Firpo usaba intérprete para que escribiera las suyas. En todo caso, su inglés era mejor que mi español, me contó Dempsey, ya que yo nunca aprendí más que decir adiós, frío, caliente, mucho gusto, hasta la vista y 2 o 3 más, acotó. Cuando le pregunté si en esas cartas hacían referencia a la pelea, me dijo que no, que solo se preocupaba por la salud de cada uno y cómo andaban los negocios, esas cosas. Para Dempsey, el recuerdo más especial fue la invitación que le hizo Firpo para visitar Argentina, agasajándolo con un asado al que asistieron cientos de personas, homenajeándolo de todas maneras. Antes de dejar Buenos Aires, Firpo se acercó a despedirlo y le dio un sobre, pidiéndole que no lo abriera hasta que llegara a Nueva York. Cuando regresó, Dempsey desarmó las valijas y se olvidó del sobre. Pero sucedió que al mandar unos trajes a la tintorería, la sirvienta revisó que no quedara nada en los bolsillos y lo encontró. Cuando Jack abrió el sobre, vio una nota explicando que se trataba de un regalo como muestra del aprecio que Firpo le tenía. Eran varios miles de dólares. Ante mi cara de incredulidad, ya que Firpo tenía fama de cuidar mucho el dinero, Dempsey me repitió pausadamente la historia, hasta empañando un poco los ojos. Inauguró su primer restaurante en 1935, la esquina de la Octava Avenida y calle 50 en Manhattan, frente a una vieja ubicación del Madison Square Garden. Luego trasladó el restaurante a Broadway en 1947, asociado con su amigo Jack Amiel, que tenía su propia cuota de fama por ser el propietario del caballo ganador del Derby 1951. Dempsey, como dueño de restaurantes, lógicamente estaba expuesto a la pregunta de rigor sobre su apetito. E inmediatamente respondió que mientras pudiera le daba duro a los macarrones, bifes, arroz y mucha ensalada. Dieta que confesó estaba regulada por su cuarta esposa,
la italiana de Anna Piatelli. Restringidos también los cigarros y el alcohol. Si bien en una oportunidad puso su nombre en un whisky, esa fue una excepción, asegurando que nunca más aceptó ofertas de publicidad, ni de alcohol, ni tabaco. Un deportista debe ser ejemplo, sentenció. Cuando cerró finalmente el restaurante Broadway, donó la pintura que se destacaba sobre una de las paredes y la donó al Museo del Smithsonian, el Museo de Arte en Washington. Era el cuadro que le había encargado a su amigo James Black y donde se lo ve agazapado para esquivar impactos del gigantesco James Williams, a quien le arrebató la corona de los pesados, saltando así a la fama y a los millones. Entre la cantidad de fotos y otros recuerdos, también visualicé una pequeña reproducción del óleo más famoso de George Billups, una obra de relieve pictórico en el arte estadounidense. Y aproveché para pedirle que me acompañara al Whitney, que en ese entonces estaba ubicado en Madison Avenue y tenía como una de las mayores atracciones Dempsey and Firpo. Yo nunca había visto fotos de Jack junto a la obra, que es parte de la colección permanente de ese museo, y quería no solo fotografiarlo, sino también ver su reacción. El ascensor del museo nos llevó al tercer piso. Las puertas se abrieron y allí mismo, en la pared de enfrente de la bien iluminada sala, el gran cuadro. Dempsey, que nunca había estado en el Whitney, se detuvo por un momento mirándolo a la distancia y luego se acercó a estudiarlo de cerca. Contrajo sus pobladas cejas y pareció aislarse. Puso una mano sobre el marco y la mirada pasó de su cuerpo, saliendo entre las cuerdas en la pintura, al referir Gallagher y a un Firpo que parece haber golpeado con la izquierda, pero que en realidad ya había hecho el daño con su única herramienta, la derecha, porque la artritis había cancelado la efectividad de la zurda del argentino. Tras varios minutos de silencio, Jack Dempsey condensó su impresión sobre la pintura con una sola palabra. Extraordinaria, dijo. En el camino a su casa se expresó pausadamente. En esa clase de combates, lo único que lo guía a uno es el instinto, reflexionó. No me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor, ni tampoco escuchaba las miles de personas que seguramente estaban gritando en el estadio. La sinceridad de Dempsey después de tantos años. Dempsey y Firpo. Firpo y Dempsey. Dos boxeadores que hicieron historia. Y como suelo decir en casos muy especiales, hicieron historia con mayúsculas.